Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, el programa que toca temas jurídicos del deporte. Hoy solo nos acompaña Rafa Alonso desde La Coruña, que parece que el clima no ayuda, y Santiago, por razones profesionales, no nos puede acompañar, pero seguirá. Hay un tema de permanente actualidad. Bueno, perdón. Rafa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. ¿Todo bien? Aquí desde la borrasca, que nos está azotando aquí en La Coruña, pero todo bien. Me acabo de acordar de un tema que quería comentar antes, y lo comentaremos después, yo creo que da para un programa, es la repetición de un partido en Bélgica de Anderlecht, no me acuerdo contra qué equipo, por un error, contra el Genk, por un error. A mí eso me parece que si hace carrera, ahí sí se nos acaba el fútbol. Bueno, hay muchos precedentes de esas repeticiones. Ese es el caso típico de repetición total o parcial de un encuentro. Y es la siguiente. Dale. El árbitro no se ha equivocado en el sentido de interpretar si ha sido penalti, no ha sido penalti, ha sido dentro o fuera del área, sino que se trata de casos de lanzamiento de penalti y algunos jugadores entran en el área antes de tiempo. Y el reglamento, las reglas del juego de la International Board establecen unas consecuencias claras dependiendo de si el lanzamiento acaba en gol o no y si quien entra en el área es un defensor, un atacante o ambos. Entonces son casos en los que, pongamos por ejemplo, el reglamento dice, en ese caso se tiene que repetir el penalti y el árbitro, sabiendo lo que ha pasado, dice, no, lo que hay que hacer es libre indirecto para el equipo defensor. No es un tema de interpretación, es un tema de que se ha aplicado el reglamento de forma incorrecta. Como por poner un ejemplo, si el árbitro dijera, no, el partido dura 60 minutos más el añadido, dura 45. Entonces, ese partido no se ha disputado conforme a las reglas. Y en esos casos se ha establecido la repetición, que algún caso total, en algún caso parcial, desde que se produjo ese lanzamiento. El primer caso fue un Uzbekistán-Bahrein en el año 2005-2006, pero desde entonces ha habido varios casos y todos son iguales. Ese error en el lanzamiento de penalti. Y este caso es igual. Lo único, pero yo ahí desconozco los detalles, es que el VAR también interviene para velocidad si solamente entra un atacante o atacante y defensor. O entran ambos. Y ahí sí que ya entramos en un matiz más complicado. Pero que quede claro que ese supuesto de entrar en el área antes del lanzamiento de penalti ha supuesto muchas repeticiones de partidos, aun siendo esto un tema totalmente excepcional y que se ha dado poquísimas veces. Pero bueno, un gol que se pita como gol y que no entra, podría entrar dentro, no sé. Y la verdad, me considero absolutamente ignorante, pero... Eso sería un caso claro de... apreciación. Una decisión no revisable. Pero pongamos que el árbitro dice, en los goles metidos en el tiempo de descuento valen doble. Ya. No todos los goles. Oiga, no, eso no está en el reglamento. El último que hace el gol gana. Claro, pues eso este tipo de errores se parece más a eso, porque dice, aquí nadie discute que entró antes el defensor, lo que pasa es que el reglamento dice una consecuencia y el árbitro aplicó otra. Bueno, buen caso, vamos a hablarlo después, porque es que el VAR, y acá anoche jugó el equipo mío contra el equipo de Luis, América contra Millonarios, y ganó Millonarios, y acá tenemos un problema con el VAR, y también tenemos que hablar acá, es que al final tampoco da claridad. Es un fuera de lugar o no fuera de lugar por milímetros. Eso sin VAR no habría dado discusión si lo anula o no lo anula. El juez vio, no. Pero el tema del VAR y el fuera de lugar está tomando un cariz complicado porque
realmente son milímetros. Y allá tiene que ver con la calidad del equipo de VAR, del equipo de video. Y no lo sé. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Me parece que es un tema que hay que tocar y que yo creo que de alguna manera va a tener que solucionarlo FIFA. He oído decir que ya el fuera de lugar solo puede ser con pies o cabeza, o no lo sé, pero al final va a acabar siendo lo mismo, 1 milímetro. En España también ha habido polémica recientemente con el VAR en los fueras de juego, pero el tema es que en una misma jugada hay un fuera de juego y luego la jugada continúa, pongamos 3 minutos, y al final acaba en gol. Y se acaba anulando el gol porque Por el 3 fuera de minutos lugar, claro. y sin haberse interrumpido el juego, hubo fuera de juego. Entonces la discusión está en si no se debería limitar la revisión a una misma acción de ataque y no desde que se ha reanudado el juego. Y después también otro debate vivo es, ya sabes, que las tarjetas amarillas no son revisables por el VAR, únicamente Las rojas. las rojas, pero si acaso no deberían ser también revisables aquellas tarjetas amarillas que conllevan suspensión, ya sea por ser la segunda en el partido o por ser, O la en el quinta. caso de la Liga Española, la quinta del primer ciclo de amonestaciones. Es otro debate que está servido. No, pero eso sí sería, bueno, yo creo, y además me parece que eso viene desde antes, es mucho más como tener más árbitros. Los árbitros de mesa de básquet y en béisbol, pues cada base tiene uno y en series mundiales están atrás. Pero un solo árbitro sigue siendo muy poco para este. No sé de quién fue la mano y eso, pero vamos a ver. Hay mucho por hablar, hay muchos temas jurídicos. Pero lo hemos venido planeando desde hace mucho tiempo y queremos hablar porque es fundamental y todos hemos tenido casos y todos hemos oído y todos hemos discutido sobre la justa causa para terminar el contrato de trabajo de jugador profesional. He querido traer, de pronto vive en 8 ya con Santiago, a Juanita, mi señora, que es experta en derecho laboral y que además le toca lidiar no con jugadores de fútbol, sino con pilotos de avión. Y lo que yo oigo es que es muy parecido. Entonces, vamos a hablar de justa causa. Vamos a hablar, lo primero que hay que decir, y eso es evidente, es que la aplicación de la ley pues depende de dónde se aplica. España, Colombia, Suiza, porque hay un caso que me gustó muchísimo, que lo vamos a tocar después, que es una justa causa porque el jugador está gordo, que uno pensaría que no puede llegar a ser justa causa, pero el caso y el Sevilla realmente lo maneja tan bien que podemos decir sin mayor problema que sí que había justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo a un jugador que estaba gordo. Yo creo que en enero la mayoría de jugadores en Colombia y seguramente en septiembre en España están inmersos en esa justa causa, pero es un caso mucho más complicado. Pero hablemos de respeto del contrato y justa causa. El principal, yo creo que cualquier fallo de FIFA siempre va a hablar de estabilidad contractual. Y estabilidad contractual dice, artículo 13 del reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, un contrato entre un profesional y un club puede terminarse solo con la terminación del contrato o por vencimiento del término o por mutuo acuerdo. El texto en inglés habla de expirar y me gusta más que rescindir, que habla el término en español, de terminar. Dice puede terminar por vencimiento de término por mutuo acuerdo. En el texto en inglés dice terminar. En español hablan de rescindir y jurídicamente puede tener algunas consecuencias distintas. Pero la realidad de lo que dice FIFA es estabilidad contractual. Los contratos de trabajo de jugadores profesionales y clubes terminan por vencimiento del término o por mutuo acuerdo. Esa es la natural, pero esa no ocurre siempre. Entonces viene el segundo, el artículo 14, no sé si Rafa lo tenga, yo lo tengo en inglés y ya no lo puedo traducir tan fácil. ¿Qué dice el artículo? Sí. El artículo 14 del reglamento del estatuto de transferencia de jugadores. El artículo 14 lleva por título rescisión de contratos por causa justificada. Y en inglés dice terminación. Qué pena que te interrumpa, pero a mí me gusta más el término en inglés. Rescisión. Y en el primer apartado dice, en el caso de que exista una causa justificada, cualquier parte puede rescindir un contrato sin ningún tipo de consecuencias, pago de una indemnización o imposición de sanciones deportivas. Porque, ya podemos avanzar, Andrés, cuando se rescinde un contrato sin concurrir una causa justificada, hay
obligación de pagar la indemnización y puede también conllevar, además de la indemnización, la imposición de sanciones deportivas. Claro. Y ahí viene el tema. Si yo soy jugador y Rafa es club, Rafa es La Coruña y yo soy el jugador. Si yo tengo justa causa, estoy terminando el contrato con justa causa y La Coruña está terminándolo sin justa causa. Entonces siempre hay una correlación entre una parte cumplida que termina con justa causa y una parte incumplida que termina sin justa causa. Me parece que eso es claro. Entonces a veces hay confusión. Es que va a terminar el contrato con justa causa. Y uno dice, Andrés lo termina con justa causa o La Coruña lo termina sin justa causa. Digamos que son sinónimos dependiendo de la parte con la que se toque. Y lo más difícil, definitivamente, es entender qué es la justa causa. FIFA tiene, llamemos que 2 tipos de justas causas. La primera la podemos hablar hoy con Rafa, que es la del 12 bis, que es no pago de salarios. Normalmente esa es la fácil. Si a un jugador no le pagan, ahí hay una justa causa que tiene un derrotero independiente. Pero viene la otra. Ya lo comenté, ya lo he comentado. Puede ser estar gordo. Puede ser llegar tarde a un entrenamiento y ahí viene el tema que no es tan claro. El comentario del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores tiene una parte bastante amplia, desde la página 129 como hasta la 150, sobre justa causa. Y yo quiero que empecemos a hablar de justa causa, Rafa. Sí, yo creo que podemos hacer una clasificación inicial que es: cualquier parte puede rescindir unilateralmente el contrato. Después se verá si tenía o no tenía una justa causa para ello. Si la tenía, pues como decíamos antes, no habrá obligación de indemnizar ni riesgo de sanciones, y en cambio, si se determina por el órgano competente de FIFA que no concurrió una justa causa, sí que habrá lugar a indemnización o sanciones. Entonces, lo que hace el reglamento es establecer que se puede terminar unilateralmente si hay una justa causa, pero no define cuáles son todas las posibles justas causas. No existe ni siquiera una lista, se va conformando caso por caso a través de la jurisprudencia del Tribunal del Fútbol. Lo que sí tenemos en los artículos 14 bis y 15 son 2 causas específicas y concretas, porque son causas que necesitan una regulación, pero hay muchísimas más aparte de esas 2. Y las 2 que se contemplan de una manera particular son la rescisión que puede llevar a cabo el futbolista cuando se le adeudan salarios, y ahí se establece cuántos salarios y si tiene que haber algún procedimiento previo de reclamación a la que el club pueda ponerse al corriente. Y la otra causa que se regula de manera particular, que está en el artículo 15, se denomina causa deportiva justificada, pero realmente no regula todas las posibles causas deportivas, sino una muy concreta, y es aquella que el jugador puede articular si no ha sido alineado en al menos el 10% de los partidos oficiales. Pero ojo, no cualquier jugador profesional puede, sino que habrá que valorar caso por caso si ese jugador en concreto podía esperar razonablemente jugar más. Es decir, si tenemos, por poner un ejemplo, un jugador de la 7ª división de un país que ficha por un club de la 1ª división, a lo mejor no es razonable esperar que juegue más del 10% de los partidos, porque es muy joven, etc. En cambio, un jugador que baja de categoría o se va a una liga de un país que teóricamente por el coeficiente FIFA es una liga más asequible y juega menos o nada respecto a lo que jugaba en su anterior país, pues quizás sí se puede considerar que no es razonable que no haya jugado, ¿no? Entonces, volviendo al inicio, yo creo que lo más interesante es que empecemos analizando dentro de las
justas causas que no se contienen en el reglamento, sino que quedan a la libre apreciación del Tribunal del Fútbol, cuáles han sido consideradas justa causa para la resolución de contrato, tanto por parte del futbolista como por parte del club. Lo primero que hay que decir allí es que no hay, y siempre le preguntan mucho a los jugadores, ¿cuáles son las justas causas? Y a mí me están haciendo tal cosa, eso es justa causa. Lo primero que hay que decir, y en eso FIFA ha sido coherente y consecuente, y el Tribunal Arbitral del Deporte también, es que las justas causas se miran caso a caso. Llegar tarde a los entrenamientos puede ser justa causa, puede no serlo. Bajo rendimiento, casi nunca es, pero se podía hacer. La mayoría de justas causas, es decir, FIFA siempre va a hacer un análisis caso a caso. Y en eso es fundamental entender que lo que para una situación y una conducta es justa causa, para otra conducta no es justa causa, para otra situación. Y FIFA dice, y en eso es muy importante entenderlo, que la terminación de contrato siempre debe ser una acción última. Se dice última ratio action, una acción última. No puede ser una decisión tomada a la ligera para terminar un contrato de trabajo. La justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo es evidentemente una situación en la cual, y viene el corolario a esto, es una situación tan grave que para las partes no es viable modificar o reconducir la actividad contractual. Entonces, fíjense que hay muchos temas que tienen que mirarse uno a uno. Uno, las dos que habla Rafa, no pago de salarios, esa está claro, con todo el procedimiento que dice el reglamento del 14 bis. Uno. Dos, la justa causa deportiva. Yo esa no la toco casi y siempre digo, y me acuerdo mucho de Pinto, el arquero del Barcelona en la buena época que jugaba 3 partidos, porque yo siempre digo que el arquero suplente, pero Rafa también lo habla muy bien ahí, el arquero suplente siempre va a estar en justa causa deportiva porque es muy difícil que juegue. Claro, pero está alineado y está en la banca. Entonces viene la pregunta, ¿eso es jugar? ¿Eso no es jugar? Pero bueno, sigamos en el tema de justa causa. Caso a caso es última ratio y es una situación tal que le permite a las partes entender que la situación no se va a recomponer y que ya no es posible seguir ejecutando un contrato de trabajo que se inició. ¿Ahí estamos claros, Rafa? Sí, totalmente. No sirve un incumplimiento irrelevante de una cláusula accesoria del contrato para decir, si he cumplido este pequeñito apartado, ya tengo una justa causa para rescindir. No, tiene que ser un incumplimiento grave de obligaciones en el sentido que has explicado, que impida que eso pueda continuar. Y además, tampoco se puede rescindir a traición. Es decir, acabas de incumplir y 5 minutos después ya presento la demanda en FIFA, sino que tienes que requerir a la otra parte, darle un tiempo razonable y pues precisamente porque no se ha solventado ese incumplimiento, no queda más remedio que rescindir el contrato. Claro, eso es desde el punto de vista del jugador, pero viene el otro punto de vista, que también lo dice FIFA, es que cuando hay una justa causa, tú no te la puedes guardar en el bolsillo y decir, es que en julio del año pasado no fuiste a un partido porque te quedaste en la casa durmiendo y hoy, febrero del 2024, te voy a despedir. Tiene que ser pertinente. Evidentemente, si el jugador o el club tienen una justa causa, no puede ser a traición, me gustó mucho el término, pero tampoco me la puedo guardar en el bolsillo. No puede ser un as que yo tengo para cuando quiero despedir o cuando me quiero ir, terminarlo. Tiene que ser pertinente. En eso sí. Bien. FIFA da algunos, nuevamente en el reglamento, en el comentario, el primero da A, B y C, conducta abusiva, en general conducta abusiva, pero empieza a hablar de algunas listas. Salarios de adeudados, bajo rendimiento, negligencia. La pone como ejemplo de algo que no suele prosperar nunca. No, pero porque siempre dicen que es una decisión puramente potestativa del club. Pero, y ya. Es una causa que es eminentemente de apreciación subjetiva. Claro. Para ti es un pobre
desarrollo deportivo, para mí no lo es. Es mala suerte de que no entró el balón, pero el jugador se ha esforzado como el demás. ¿Por qué dices que hay un pobre rendimiento? Claro, o un arquero que le meten 5 goles, pero fue la figura de la cancha. Y en Colombia ha pasado, con América pasa mucho que el arquero es muy bueno y el equipo es muy malo y el arquero sale figura. No podemos hablar de bajo rendimiento. Esa pregunta siempre la hago a mis alumnos y depende mucho de lo hinchas que son. Y hay jugadores que es que uno, claro, cuando uno se quita el código y empieza a ver un partido de fútbol, dice, este bárbaro no debería seguir, lo tienen que votar con justa causa. Yo tengo un amigo que dice que jugador que vote un penal, el club tiene justa causa para terminar el contrato. Evidentemente no. Pero FIFA siempre ha abierto me parece a mí, una ventana diciendo, si usted hace unos descargos con la participación de un asesor del jugador, del sindicato, se podría llegar, porque a mí me gusta mucho el tema del jugador gordo, pero en general, bajo rendimiento es muy difícil. Yo tuve un jugador... Lo que acabas de decir, yo creo que de los pocos temas que pueden prosperar, pues es el caso del jugador que no se cuida, pero no es tanto el no tener un buen desarrollo deportivo, como el incumplir las obligaciones de cuidado, de mantenerse del equipo de trabajo, sus obligaciones como trabajador frente a la empresa que le emplea, ¿no? Yo creo que va más en la línea de incumplimiento de obligaciones, más que el mejor o peor desempeño en el terreno del juego. Pero viene además, y nuevamente tiene que ser caso por caso. Leí antier que, no sé si era Van Gaal o Rijkaard, vivía furioso con Ronaldinho, que pedía que lo despidieran, porque siempre llegaba tarde, obviamente después de una noche de parranda bastante de Ronaldinho. Y un día él fue a la presidencia y dijo, necesito que le echen ya. Y le preguntan que por qué. Pues porque hoy llegó a tiempo. Entonces le dije, pero ¿y cuál es el problema? Que es que llegó directo de la discoteca al entrenamiento. Obviamente es caso por caso. Es decir, votar a Ronaldinho porque fue a una discoteca, evidentemente no hay una justa causa. Lo ideal sería que no fuera, pero Cruyff decía de Romario que sin la fiesta era muy difícil que funcionara bien. Entonces es caso por caso y claro, el bajo rendimiento es muy difícil. Yo tuve un caso de un jugador que fue todavía más extraño, obviamente no con en FIFA, que entrenaba haciendo mala cara. Realmente el jugador entrenaba, no estaba a gusto en el club y entrenaba, llamémoslo que a disgusto, pero entrenaba más o menos bien. Y era tan la mala cara que el técnico le pidió el favor al cuerpo médico que mirara a ver si es que tenía alguna lesión y no la tenía, pero el club decidió terminar el contrato de trabajo porque hacía mala cara. Eso no. Pero bajo rendimiento lo podemos hablar más tarde. Viene la segunda, y estoy hablando de las que habla FIFA, no son las únicas. FIFA está dando unos ejemplos. Negligencia médica. Ese es un caso muy interesante. Yo tengo un caso en este momento de un jugador que tenía una lesión en la rodilla. Y es el problema. Me duele. Y le hacen exámenes y dicen, no tiene nada. Dice, me duele. No tiene nada. Y empieza un ir y venir. Y en el caso de mi jugador, empezamos a ver los exámenes y realmente hay una negligencia médica y le dicen, es que usted tiene un problema psicológico y no quiere jugar, pero no tiene nada. Negligencia médica. ¿Qué conoces del tema, Rafa? Sí, tenemos, por ejemplo, un precedente que nos cita en la última versión de los comentarios de FIFA en el reglamento, que nos habla de un caso de 2 de marzo de 2023. No se sabe el nombre del jugador porque es una decisión anónima, en el que se consideró justa causa para la ruptura del contrato por parte del jugador por negligencia médica del club al no prestarle la debida atención a la salud mental del jugador cuando el club era plenamente consciente de su condición. Y se considera que eso fue un incumplimiento del deber de diligencia que le incumbía al club sobre la salud de su jugador. Eso es importante. Y ahí viene otra que a mí me gusta mucho porque la esgrimen mucho los clubes árabes y es de pérdida de la visa o acá hablan de registración. ¿Cómo se llamará en español? Inscripción. Retirar la inscripción del jugador. Ocurre que, lo digo, me ha tocado en países árabes
no sé, le dicen no puede jugar más porque ya no está registrado y como no está registrado no puede jugar en el equipo profesional y nos toca terminar el contrato de trabajo con justa causa. También lo dicen con la pérdida de la visa o con el permiso de trabajo. Es muy de esos países. Me ha tocado a mí y no creo que sean los únicos y tampoco todos los equipos hacen eso. Pero es una situación donde le dicen al jugador, lo lamentamos, no es culpa nuestra. Es que no tiene permiso de trabajo o es que no está inscrito y por lo tanto no puede jugar. Y por lo tanto no le podemos pagar y por lo tanto tenemos que terminar el contrato de trabajo. Eso ocurre muchísimo y viene el tema de ¿será o no será justa causa? Claro, ha habido casos en los que, por ejemplo, el futbolista, digamos que se ha arrepentido de fichar por ese club o le ha salido una oferta mejor y en un momento muy temprano del contrato intenta rescindirlo alegando que el club aún no le ha facilitado el permiso de trabajo, entonces que hay una justa causa. Pues ha habido precedentes en los que eso se ha rechazado diciendo es demasiado pronto, aún no ha comenzado la pretemporada. Dale tiempo al club a que pueda conseguir el permiso de trabajo porque total aún no tienes posibilidad de ser inscrito ni de participar en Liga. No es el momento para instar una justa causa. Por lo tanto, el momento es muy crucial, el momento en el que se rescinde el contrato. Claro, en ese momento, los casos míos le dicen o le dicen, puede pasar lo contrario, el club mira al jugador y dice, este no era el jugador que yo necesitaba. Y le dice, no conseguimos permiso de trabajo, nos toca terminar el contrato de trabajo. Es exactamente lo mismo y lo que le va a decir FIFA es, porque en eso sí FIFA y tiene una parte clarísimo que la validez del contrato de trabajo no puede estar supeditada a la obtención de una visa ni un permiso de trabajo. Entonces, cuando le dicen, no, es que no tiene visa, es que no tiene permiso de trabajo, y le dicen en Arabia, además le toca salir del país, ya ahí no hay justa causa para terminar el contrato de trabajo. Hay otro caso que también es muy conocido, que se hace mucho, es que le quitan el registro al jugador para que no pueda jugar. Es decir, podrá entrenar con el equipo, pero nunca va a poder llegar a desarrollar su labor principal, que es jugar en el primer equipo. Es que no lo registran. O hay casos todavía peores donde no registran al jugador y no lo dejan entrenar con su equipo. Eso también es una justa causa porque además, cuando uno mira el Código Sustantivo del Trabajo, y lo vamos a hablar en el próximo programa, es cómo encajamos todo esto que es FIFA, pero que al final acaba siendo lo mismo, por lo menos en la legislación colombiana, y por lo que viene el fallo del jugador gordo en la Suiza y en la española, cómo lo logramos encajar, pero viene siendo lo mismo. Pero hay casos donde al jugador le retiran el registro y lo ponen a entrenar solo o ni siquiera le dicen vaya al gimnasio y está 6 meses haciendo pesas. Y hay una noción que a mí me gusta mucho que FIFA la ha desarrollado bastante bien que se llama derecho efectivo al trabajo. Para un cajero de banco, si le dicen no tiene que venir a trabajar y le vamos a pagar, pues no creo que haya mucho problema. No creo que haya mucho problema para un funcionario, pero para un jugador de fútbol, el derecho efectivo al trabajo y la realidad que tiene un jugador de jugar, porque cuando no se juega se pierde distancia, de entrenar porque vienen problemas de peso, como lo que le pasó a este jugador, y por una tercera que es que no tiene vitrina. Entonces el jugador se va perdiendo, se va diluyendo y para el próximo contrato no va a poder recibir los mismos salarios. Derecho efectivo al trabajo. Acá lo hemos empezado a manejar, pero los clubes son muy amigos de decirle al jugador, no te vamos a registrar, ahí está el contrato, te lo vamos a pagar, pero no puedes jugar. ¿Eso qué es allá, Rafa? Eso es acoso también. Sí, aquí el término exacto, y también existe en el derecho laboral común, no solo en los deportistas profesionales. En España le llamamos derecho a la ocupación efectiva. Y además se planteó incluso en temas nacionales. Hubo un caso hace muchos años muy sonado, siendo Ronald Koeman entrenador del Valencia y David Almeida, sí, señor. Estaba entrenando al margen y se demandó ante los juzgados de lo social por vulneración de ese derecho, del derecho a la ocupación efectiva. Pero su demanda se desestimó precisamente porque no estaba siendo convocado o entrenaba al margen por una cuestión técnica del entrenador,
pero lo crucial y determinante para declarar que no se había vulnerado su derecho a la ocupación efectiva era que el jugador seguía inscrito y seguía teniendo la licencia y la posibilidad de, en cualquier momento, consiguiendo hacer cambiar de opinión al entrenador respecto a sus opciones de ir a la convocatoria, estaba en disposición de trabajar. Claro. Entonces, precisamente, y hilándolo con una de las justas causas que ha establecido el Tribunal del Fútbol de FIFA, cuando el jugador deja de estar inscrito y por lo tanto ya no tiene opción de participar en el equipo para el que suscribió contrato de trabajo para disputar partidos con él, sí que estamos ante una justa causa. Claro. Un caso puede ser cuando se trata de un jugador extranjero que ficha por el club de un país, hay una limitación del número de extranjeros que pueden tener ficha y como se ha fichado a un jugador extranjero mucho más interesante para el club, se da de baja al que sobra para hacerle sitio a la nueva estrella del equipo. Ese jugador al que han privado de su inscripción podría reclamar justa causa, porque, como bien decías, a muchos trabajadores les daría igual no estar ocupados efectivamente mientras cobren sus salarios, pero para la carrera profesional de un futbolista, el periodo de inactividad competitiva puede tener graves consecuencias en el desarrollo de su carrera profesional y en el futuro de sus contrataciones. Por lo tanto, es una justa causa. Bien, mencionamos más FIFA y después las vamos a empezar a hablar y vamos a hablar de manera más específica, pero dice una, las sanciones disciplinarias. Un jugador que le... Y hay dos sanciones disciplinarias, acabo de caer en cuenta de una. Y una es clarísima. Dopaje es una sanción disciplinaria y el caso más famoso es Adrián Mutu. Ahí el club tiene justa causa para terminar el contrato de trabajo, evidentemente, pero es un tema adicional que lo vamos a tratar. Y hay uno que me gusta mucho, que es el jugador que se ausenta sin autorización del club o que no vuelve sin que el club por lo menos le haya puesto el pasaje, porque ese viene a ser otro. No me ponen el pasaje, yo tengo que ir a Moscú, estoy en Bogotá, no me ponen el pasaje, dentro de las obligaciones del contrato está llevar al jugador al lugar de trabajo. Pero esas dos, las sanciones disciplinarias, un jugador que le pega a un árbitro y tiene 30 fechas sin jugar, o hay unas más, 5 fechas, 4 fechas, y acaban diciendo, no, el jugador, tenemos justa causa para terminar el contrato de trabajo, sanciones disciplinarias y jugadores que se retiran o que no llegan a los clubes sin la autorización del club. Rafa. También se incluiría en este caso no solo las sanciones disciplinarias que puede imponer el organizador de la competición o la liga profesional o la federación, sino también las sanciones disciplinarias de tipo laboral, claro, de tipo interno, el club puede realizar sobre el jugador. Y ahí volvemos a poner el ejemplo del jugador del Sevilla. El jugador del Sevilla se le dio la razón al club, claro, en el que de que había una justa causa para terminar el contrato, porque hubo sucesivos expedientes disciplinarios por el mismo motivo. 4 expedientes disciplinarios laborales de la empresa sobre su trabajador por no cumplir sus obligaciones en relación con el cuidado de su peso. Y al final de todo se llega a la sanción disciplinaria más grave, que es el despido. Y al ser un despido disciplinario por la comisión de sucesivas infracciones, es la sanción más grave, pues es una causa para la terminación del contrato sin indemnización laboral. Entonces, aquí también se incardinaría esa justa causa, pero claro, en directa relación con lo que comentábamos antes, tiene que ser por un incumplimiento muy grave, muy reiterado, persistente, y como último remedio, y cuando las previas sanciones disciplinarias de otro tipo no han tenido efecto. Claro. Yo tengo una pregunta al respecto, Rafa, porque en Colombia los procesos disciplinarios laborales en los clubes profesionales no existen. Lo llaman, le dice, usted llegó tarde, lo va a sancionar con medio salario, que es abiertamente ilegal, y mañana no le voy a pagar la mitad del salario porque llegó tarde o porque, no sé, perdió una camiseta, pero realmente los comités disciplinarios de los clubes profesionales de fútbol
que yo sepa, ninguno lo hace bien y sobre todo que en Colombia, y repito, con el tema de los aviadores sí que lo hemos visto, el tema de los procesos disciplinarios laborales están perfectamente reglados y acá no existen. En España son más juiciosos, hay más plata. Sí. En España incluso hay jurisprudencia al respecto en la jurisdicción laboral. Por ejemplo, hubo un caso de hace muchos años que acabó llegando nada menos que al Tribunal Constitucional y que afectó al Club Deportivo Tenerife y a Manolo Hierro, que era un hermano de Fernando Hierro, jugador internacional y más conocido. Y el jugador fue sancionado disciplinariamente por el club por unas declaraciones que había hecho a la prensa, dejando en mal lugar a los directivos del club. El club lo sancionó y el jugador llegó hasta el Tribunal Constitucional queriendo hacer prevalecer su derecho fundamental a la libertad de expresión, que además está reconocido en la regulación laboral especial de los deportistas profesionales. Pero el Tribunal Constitucional declaró que todo el derecho de libertad de expresión tiene un límite, que es el honor de las personas. Así que es una cuestión a dilucidar caso por caso. Pero después de ese caso que se resolvió en 1995, en el año 2000 ya se publicó un anexo al Convenio Colectivo de Fútbol Profesional Español que contiene un reglamento de régimen disciplinario que es el que tienen que adaptar los clubes de fútbol de primera y segunda división española. Y es un reglamento en el que están perfectamente tipificadas las infracciones leves, graves y muy graves y las sanciones correspondientes, que pueden ir desde amonestaciones hasta suspensiones de empleo y sueldo o multas con distintos porcentajes respecto al salario mensual, dependiendo de si el jugador gana más o menos de X umbral. Y en el caso más grave puede llegar al despido disciplinario, pero está todo reglamentado. Eso es bien interesante. Y no hemos hablado, pero a mí se me van ocurriendo cosas. Hay un tema hoy en día, le pasó al jugador Sancho, tal vez, de Manchester United, que... Jadon Sancho. Sí, manejo de redes sociales. Ya lo hablaremos. Sí. Bueno, señores, Luis, muchas gracias. Rafa, seguiremos. Yo creo que esto nos da para mucho tiempo. Quiero hablar del tema del proceso disciplinario, que tú ya lo comenté. Lo podemos hablar a nivel español, a nivel colombiano, y para que lo extrapolen los otros. Y seguiremos hablando de justa causa la próxima vez con Santiago y ojalá con alguien experto en temas disciplinarios laborales. Yo sé quién es, pero vamos a ver. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Un placer, como siempre. Un abrazo a todos. Trata de no engordarte mucho, que de pronto te despedimos. Yo haré lo mismo. Un abrazo. Luis, muchas gracias.